¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestra materia de estructura socioeconómica de México, en la cual continuaremos dando hilación a cada uno de los temas que revisamos la semana anterior, en el cual hablábamos de la oferta y la demanda, hablábamos del subdesarrollo y de características de los países, y hoy desde luego vamos a ampliar estas características. Bienvenidos. Durante la sesión anterior tuvimos la oportunidad de hablar acerca de lo que es o lo que representa la oferta y la demanda, es decir, los compradores y los productos o servicios que nosotros encontramos. Todo esto se basa en una ley que se llama de esa forma, de la oferta y de la demanda, tal como podemos ver en nuestros gráficos que tenemos en esta parte del video. Vamos a ver el primer elemento que nos aparece del lado izquierdo y vemos ahí la oferta. En la oferta vamos a imaginar que son sacos de harina, si les parece. Aquí tenemos 6 sacos de harina y solamente 3 posibles compradores. ¿Qué pasa? Vean que la oferta es más grande, es mayor que la demanda. Entonces, aquí ¿qué va a pasar con los precios? Pues van a bajar porque vamos a procurar que esos sacos de harina se vendan lo más pronto posible. Ahora vámonos a la parte superior del lado derecho, donde tenemos 6 sacos de harina, pero tenemos 5 personas que podrían comprarlos. Aquí nosotros, si empezamos a bajar los precios, la demanda comenzaría a aumentar, empezaría a crecer. Cuando bajan los precios de algo, la gente de inmediato se fija y dice, oye, voy a aprovechar y lo voy a comprar. Un ejemplo, las ofertas como tal que encontramos en el supermercado. Cuando bajan los precios, ¿qué hace la gente? Va a comprar. Un ejemplo podría ser en el Julio Regalado de la comercial mexicana, ahora Soriana, desde que lo absorbieron. Cuando lanzan su famosísimo Julio Regalado y las ofertas que del papel higiénico al 3x2 o que el yogur o alguno de los otros productos que ofrecen, ¿qué es lo que pasa? Tienen una oferta para la gente, pero ahí los consumidores cuando escuchan en la radio o ven en la televisión o en los periódicos los anuncios, ¿qué hacen? Acuden a este centro, a esta tienda comercial y compran, es decir, la demanda aumenta. Vamos a la parte de abajo del lado izquierdo si son tan amables. Ahora solo tengo 3 sacos de harina, solamente 3 sacos de harina, pero tengo 8 posibles compradores. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si la gente quiere el producto y hay poco, los precios van a subir, van a aumentar los mismos. Durante la pandemia de COVID-19, ¿qué fue lo que pasó? Había poca oferta al principio de gel antibacterial, de lo que viene siendo todos los sanitizantes, el alcohol como tal, y si iban al supermercado, pues no había, no encontrabas por ningún lado tampoco cubrebocas ni otro tipo de artículos de limpieza, y los que habían estaban muy caros. ¿Se dan cuenta? La demanda era tan grande, toda la gente quería el cubrebocas, toda la gente quería el gel antibacterial, quería Lysol, quería todo esto, y los precios arriba. Y pagaron seguramente bastante dinero por un litro de gel antibacterial. ¿Por qué? Porque la oferta era menor a la demanda. Después se empieza a equilibrar poco a poco, como veremos abajo del lado derecho. Cuando vean en la oferta tengo aquí mis 6 sacos de azúcar y solamente 3 compradores. Aquí lo que nosotros vemos, decimos, bueno, ahora empieza a encontrar ya una mayor cantidad de gel antibacterial y de estas cosas en los supermercados y la gente dice, bueno, ya hay, por lo menos ya existe ese abasto como tal y los precios comienzan a bajar. Ya el gel antibacterial no está tan caro como en un principio. Lo mismo nos ocurriría con ese saco de harina o con el azúcar o con cualquier otro tipo de producto. ¿Por qué? Porque se vuelven a estabilizar los precios. Esto es la ley de la oferta y de la demanda. Tener competencia no es algo malo, al contrario, nos fortalece nuestro negocio sin importar lo que estemos vendiendo. La competencia no es mala, ¿eh? Al contrario, nos hace crecer, hace que seamos mejores en el servicio que le brindamos al cliente, en las características que tiene y ser obviamente superiores a los otros. Hay algo que se llama competencia tanto perfecta como imperfecta. Vamos a ver la diferencia de las dos. Cuando les hablen de competencia perfecta, imagínense tal cual
una línea del tiempo. Imagínense, es plana, plana, plana. Y aquí tenemos operaciones donde se compra y se vende, se compra y se vende. Hay un comprador y un vendedor. Sabemos el precio, las características, la calidad, quiénes son los vendedores, qué hacen, en dónde están. Esa sería la competencia perfecta porque ustedes saben a dónde comprar, en qué farmacia, en qué ferretería, en qué institución educativa, gracias por elegir sede, en qué lugar poderlo hacer. En la competencia perfecta tenemos 5 características importantes. Puede que existan muchos vendedores. Si hay muchos vendedores, pues no se pueden manipular los precios como tal, ¿no? Debe haber una bueno, si no homologación, un control en cuanto a los precios para que ninguno se dispare de tal forma. Siempre se está espiando al competidor para revisar cuánto cuesta su producto o servicio y nosotros venderlo a un costo similar, un poco más alto o un poco más bajo, pero ofrecer un valor diferenciador. Es cuando hay muchos vendedores. Cuando hay muchos compradores, tampoco se pueden manipular los precios, obviamente, ¿verdad? Porque ahí están todos los compradores al pendiente de cierto producto o servicio, entonces existe esa competencia perfecta. También hay libertad de ingreso y de salida, es decir, cuando hablamos ya de mercados internacionales, se puede comercializar gracias a un fenómeno que se llama globalización. Gracias a la globalización y a tratados de libre comercio entre las naciones, se pueden vender determinados productos y servicios, es decir, se pueden ofrecer, podemos crecer. A eso me refiero con ingreso y salida, aunque hay algo aquí que se llaman aranceles o se llaman impuestos como tal que se necesitan pagar para hacer este proceso. Las mercancías son homogéneas y en la competencia perfecta pues existen muchos competidores, muchos compradores y venden lo mismo. Por ejemplo, pan, ¿cuántas panaderías conocen? Muchísimas, ¿verdad? Y en todas esas panaderías pues venden lo mismo, venden pan, pero cada uno con un sabor diferente, con una presentación, con características, etcétera, que los hacen diferenciarse a una de la otra y también ahí tiene que ver con el precio y la información es perfecta. Cuando hablamos de competencia perfecta, el competidor como tal, la empresa que nos vende, nos debe decir de qué se trata su producto, cuáles son sus características, es decir, no engañar al consumidor sobre lo que vende. Entonces, esto es competencia perfecta, cuando estamos enterados, cuando estamos informados de todo lo que ocurre y además aquí hay gremios. Hay un gremio de farmacéuticos, hay un gremio de médicos, gremios de abogados, hay gremios, vaya, hasta de actores como tal y la manera en cómo colocan sus contratos en televisoras o en obras de teatro. Todo esto va de la mano con la competencia perfecta. Ahora vienen otros elementos que debemos conocer muy bien, como es la competencia imperfecta. Aquí nosotros somos consumidores, nosotros compramos todos los días determinadas cosas, pero una competencia imperfecta es cuando lo que compramos solo es para unos pocos, para unas cuantas empresas que andan por ahí y que son muy grandes y poderosas. En este tipo de competencia se divide en tres tipos de empresas. La primera es el monopolio puro, mono, uno. En la parte del monopolio es cuando solo existe uno, no hay más. Un solo vendedor que nos ofrece y no tengo opción más que comprarle. No tengo ninguna otra opción. Un oligopolio es cuando tenemos pocos vendedores, unos 3 o 4 o hasta menos, esa parte de los oligopolios. Y el duopolio, es decir, dos empresas que dominan el mercado de determinado producto o servicio. Poco a poco han ido desapareciendo, sin embargo, todavía existen ejemplos de competencia imperfecta en la actualidad y se los presentaré a continuación. Vamos a hablar de un monopolio puro. Un monopolio puro decíamos que era una sola empresa. Y les pongo algunos ejemplos clave de los cuales quiero platicar con ustedes. Vemos aquí a la Comisión Federal de Electricidad. Esta pregunta va para todos. ¿En qué empresa contratan ustedes los servicios de electricidad para su casa o si tienen algún negocio? Pues no hay otra, ¿verdad? Más que la CFE. Es la única. Y esa empresa pertenece al Estado.
y vean, es un monopolio porque esa empresa solita es la que controla la electricidad en México. No hay otra, es la única que existe. Oye, pero yo quisiera contratarme con alguien más, pues no se puede porque es la única que nos suministra. Eso es un monopolio. Con todo y que en la Constitución se dice que están prohibidos los monopolios en México, ahí está el ejemplo de que existen como tal. A raíz de la reforma energética que se hizo en el sexenio pasado, se buscó que llegaran empresas extranjeras a invertir en estos monopolios para que desapareciera tal cual el monopolio en su totalidad. Y se hizo, como lo puede notar en el caso de las gasolinas, porque todavía hasta hace unos 4 o 5 años, no, 5 o 6 años mejor dicho, Pemex era la única que nos vendía gasolina. Todas las estaciones decían Pemex, todas, era un monopolio. Pero con la reforma energética se quitó ese monopolio. Y hoy tú puedes comprar en Móvil, puedes comprar en Shell, puedes comprar en British, en otras tantas que existen, Total, ¿no? De las empresas que venden gasolina. Aunque, ojo, muchas siguen utilizando el mismo combustible de Pemex. La única que tiene combustible propio, que lo importa al país, es la de Móvil. Esa sí es diferente con su aditivo especial. Correos de México igual es una empresa del Estado que poco a poco pues, ha estado en declive con la aparición a nivel internacional de otras empresas de mensajería mucho más rápidas a nivel privado, como DHL, como FedEx, como UPS, por ejemplo, que son muy grandes y son las que venden muchísimo. Pero en México todavía tenemos a Correos de México, que sería el correo postal como tal que aún existe. Y el Banco de México, pues ni se diga, ¿no? El Banco de México, que es la institución que se encarga de regular toda la cuestión monetaria en nuestro país. Ejemplos muy sencillos de lo que viene siendo un monopolio, aunque Pemex como tal ya se está manejando de forma diferente. ¿Por qué? Porque no es la única. Ahora, ¿qué les parece si hablamos de los oligopolios? Aquí les pongo también algunos ejemplos muy sencillos. A ver, el caso de Coca-Cola en la industria refresquera. Coca-Cola y el caso de Pepsi, pues son las más fuertes, ¿no? Con las cuales contamos a nivel mundial por el nivel de penetración de mercado, por la forma en la cual llegan en su nivel de distribución y son las más fuertes. Sin embargo, hay otras refresqueras, como el caso de Big Cola o Red Cola, que también están presentes, a niveles todavía más pequeños, lo que es la Cooperativa Pascual y Lulú, que también tienen sus refrescos de cola y los jugos, están allí presentes. Pero Coca-Cola ha seguido absorbiendo empresas, sigue tomando muchas empresas para pasarlas a su marca, tal como ocurrió con Leche Santa Clara, con el refresco Yoli, que se vendía mucho, bueno, sigue vendiendo en la zona de Guerrero, de Morelos también es muy fuerte. Coca-Cola, Pepsi, que se convirtió también en grupo PepsiCo, y continúan con esta parte. Pero vean, no es tan sencillo que una persona diga, ay, voy a poner una refresquera. Pues no, ¿verdad? Son negocios bastante caros en cuanto a inversión y por eso es que hay pocos competidores. Nike, pues Nike es de las más fuertes, pero pues también tienes a Adidas, esta marca alemana contra los gringos, están ahí muy fuerte en la competencia. Tienes a Puma también a su nivel, y ya más abajo en cuanto a la parte de penetración y de inversión, pues tienes ya a Reebok, tienes a Under Armour, entre otras, que aparecen en la parte deportiva, pero también son pocas. Visa, que es esta compañía que se dedica a las tarjetas de crédito y a la cuestión financiera, pues tienes Visa, Mastercard y American Express, para la de contar, son las firmas más fuertes que pueden respaldar una tarjeta ya sea de crédito o de débito a través de ellos mismos. Grupo Bimbo, esta empresa 100% mexicana que naciera en Monterrey con la familia Servige hace ya más de un siglo, pues en cuanto a panificadora de ese tamaño, de ese grosor de Bimbo, pues tienes muy pocas, como el caso de Wonder, que es la competencia directa, Tía Rosa también que están allí, pero vaya, Bimbo y ellos son los más fuertes en panificadora a esos niveles. Les pongo Walmart no porque no existan las tiendas de la esquina o las tiendas de conveniencia, pero el nivel que tiene Grupo Walmart es enorme, es muy grande
y competir la Walmart con ese tipo de empresas y de infraestructura es difícil, por eso también se considera como oligopolio, porque son pocas las empresas que pueden realmente pegarle. Si hablas del grupo Walmart, no solo es Walmart Supercenter, sino también tienen a Bodega Aurrerá, también tienen a Superama, tienen a Sam's Club, por ejemplo, y es muy fuerte en ese sentido. O Danone, si hablamos de yogurt, que también es de las fuertes, y con Nestlé son las empresas con las que está compitiendo de manera directa, es decir, pocas empresas que están en esos mercados. Ahora pasemos al duopolio. Son dos empresas las más fuertes o las que predominan en el mercado como tal. Y aquí pongo un ejemplo muy claro, el cine. Tenemos dos opciones, o vas a Cinépolis o vas a Cinemex. Son las empresas más fuertes y las que tienen presencia en todo el país. Entonces, si ustedes checan, existen los complejos cinematográficos en los que podemos ir a disfrutar de algún filme, pero tenemos esas dos opciones. Y las marcas que los circundan igual firman contratos con cada una de ellas. Por ejemplo, mientras en uno se vende Pepsi, en el otro complejo se vende Coca-Cola. En uno se venden Sabritas y en el otro se vende Barcel. Ahí es donde, bueno, también las marcas pues buscan colocarse para el consumo dentro de estos dos que son los más fuertes, ¿no? Comenzando con los michoacanos, el caso de Cinépolis, que comenzara como organización Ramírez y que fue creciendo, y Cinemex, que es todavía más joven que el caso de Cinépolis, y entre los dos vean cómo buscan hacerse siempre la competencia en cuanto a qué tipo de complejo está más bonito, cuál te da mejor atención, en cuál puedes encontrar palomitas con diversos sabores o nuevos snacks o botanas para estar viendo tu película, o que si es el VIP y en el otro el Platinum. Vaya, cada uno tiene sus características. Y en la cerveza, también dos empresas mexicanas, pero que bueno, ya perdieron cierto capital, como el caso de Cuauhtémoc Moctezuma, esta empresa también de Monterrey, Nuevo León, cuyo capital hace más o menos unos 6-7 años, una gran parte pues fue absorbida por el grupo Heineken, y ellos ya tomaron esa batuta de esta empresa regiomontana, y Grupo Modelo, que también es otra empresa mexicana, y son las dos marcas de cerveza más fuertes, por decir de cerveza comercial, porque existen muchas cervezas artesanales que encontramos en diversos lugares como restaurantes, tiendas de conveniencia o de autoservicio, pero el mercado es mandado por este duopolio, Cuauhtémoc Moctezuma o Grupo Modelo, en la parte cervecera. También les invito a que revisen con detenimiento este cuadro que está presente en sus diapositivas de la semana acerca de la diferenciación entre un mercado de competencia perfecta y uno imperfecto, donde vemos las características entre cada uno de ellos. En uno, el mercado establece el precio, pero en el otro son los ofertantes y los demandantes los que lo hacen. En la competencia perfecta hay muchos ofertantes, existen muchas empresas y muchos demandantes. Ahí está el mercado y ustedes deciden con quién comprar. En la imperfecta no. Aquí existe un déficit, existe una reducción entre el número de empresas que ofrecen un producto o un servicio y el número de personas que lo van a consumir. En la competencia perfecta son productos homogéneos, es decir, productos similares en las empresas, y en la competencia imperfecta son diferentes, son heterogéneos. En la competencia perfecta nos detallan paso a paso cada uno de los productos, cómo se hacen, cómo se elaboran, sus características, todo. Y en la otra no hay tanta información detallada, simplemente es lo que hay y el consumidor debe elegirlo y va por eso. ¿Cuántas veces hemos cuestionado, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad sobre el consumo que tenemos en nuestros hogares? Y cuando vas a reclamar, lo único que te dicen es, pues es que consumió más, y si no la paga, le cortamos la luz. Es lo único que te dicen. Es una competencia imperfecta, desde luego. Igual en la perfecta no hay restricciones para el ingreso de más ofertantes y demandantes, se puede vender más, por eso están los mercados en internet, por eso nosotros podemos ofrecer diversos productos. Hoy puedes comprar fácilmente artículos que vienen de otros países sin la necesidad de viajar, lo puedes hacer por internet. Y en el otro no, hay restricciones porque no cualquiera puede vender y no cualquiera puede comprar. Son las grandes diferencias entre estos dos.
También hay un término que se van a encontrar mucho en toda la parte económica a partir de ahora en su trayectoria académica. Uno de ellos es estructura. Pues de hecho así se llama nuestra materia, ¿cierto? Se llama Estructura Socioeconómica de México. Y bueno, comencemos hablando de que una estructura, vean la definición, son varios elementos que van a formar algo. Y existe un universo que depende de qué, de diversos elementos que van a regular ese todo, es decir, se trata de un sistema. Si hablo de una estructura, a lo mejor hablamos de una empresa, donde está un director general, existen gerencias, existen colaboradores, existen operadores, entre otros. Es una estructura. Podemos hablar a lo mejor de cualquier tipo de compañía y así lo manejan. Se supone que también en la parte gubernamental hay una estructura con un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y esto está dividido tanto en la federación como en los estados y después en los municipios. Eso es una estructura. Ahora, si esa estructura, imagínense un organigrama como tal, nos vamos a la parte económica, entonces me voy a ir directamente a la ciencia económica, parte de la ciencia económica, pero ¿qué cosa va a estudiar? La manera o los parámetros en los cuales se desarrollan los cambios en un sistema económico. Es decir, cómo está pues siendo utilizados los recursos en un país, en qué se destinan esos recursos, cómo se recauda, y después de que recaudas ese dinero, de qué manera lo vas a colocar para poder satisfacer las necesidades de la gente. Ese tipo de dinámicas tienen que ver con la estructura económica, que con gusto les voy a explicar a continuación, desde luego, con los sectores en los cuales tenemos cabida, desde luego, todos nosotros. En la parte económica siempre les van a hablar de un sector secundario, de un sector primario, de un sector terciario, pero ¿qué es eso? Cuando les hablen de un sector primario, es el sector agropecuario, es decir, el campo. Todas las actividades que tienen que ver con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca van a pertenecer a ese sector primario. Es primario porque es donde se obtienen los recursos naturales para posteriormente aprovecharlos y transformarlos. Entonces, este es el primero de nuestros tres sectores. Cuando les digan, fulanito de tal se dedica al sector primario, entonces ya sé que se dedica a cualquiera de estas cuatro actividades que les pongo a continuación: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Cuando esos recursos del sector primario se toman y después se colocan en una máquina y se transforman, hablaremos del sector de la transformación, es decir, el sector industrial, donde ya existe una máquina, existe ingeniería y existe todo para poderlo, pues a lo mejor ahora ese metal precioso, a lo mejor como el caso del oro, pues lo transforman en lingotes, o el cobre, que también se extrae de la tierra, se transforma en cables para la electricidad, o después la zanahoria fue transformada en un enlatado, a lo mejor para que pudieran después cocinar alguno de los guisos que seguramente saben hacer. Aquí se transforma. Ya hay dos tipos de industria de la transformación: la extractiva, que tiene que ver con la minería, con toda la parte de los recursos que nos da la tierra, ¿verdad? En metales preciosos, y pues también en todas las piedras que se pueden aprovechar, y el petróleo. Y la industria de la transformación es cuando junto diversos elementos para hacer un automóvil, para hacer una lata de conservas, a lo mejor para hacer ahora sí ya un café, pero con diversos sabores y que viene empaquetado. Pues saqué el café primero del campo, después lo llevamos a la industria y lo transformamos hasta que quedara, ahora sí, en este frasco que ahora tenemos con un café saborizado. Ese es el sector industrial o sector secundario, de las dos formas le podemos llamar. Y por último tenemos el sector terciario, que el sector terciario hace referencia a los servicios. Sí, al servicio de educación, de salud, de vivienda, cuando haces un viaje y vas a la agencia como tal, también a lo mejor la transportación para ir de un lugar a otro. Todo aquello que no se puede tocar, es decir, un servicio, pertenece a ese sector terciario, que hoy en día el sector terciario pues es el que está acaparando mayor cantidad
pues de situaciones, ¿no? Porque nos estamos especializando en satisfacer las necesidades de la gente y cuando lo satisfaces te conviertes en prestador de servicios, es decir, partícipe del sector terciario de la economía. Así que ya conocen perfectamente la diferencia entre el sector primario, secundario y terciario a partir de este momento. Ahora, ¿qué les parece si les hablo de la superestructura? Ya hablé de la estructura, ahora me voy a la superestructura. La superestructura tiene que ver con nosotros, con la manera en cómo convivimos, nuestra vida social, y para eso deben existir pues diversas bases o diversas plataformas a través de las cuales podemos empezar a acrecentar nuestros recursos. Hay diversos tipos de cuestiones en la superestructura, como las formas jurídicas, es decir, las leyes, todo aquello que nos rige, qué podemos y qué no podemos hacer, cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, ese tipo de formas irían en una superestructura que dependen de qué, pues a lo mejor del Poder Judicial, pero también hay formas educativas, donde te dicen primero va la primaria, bueno, el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la licenciatura, la maestría y el doctorado. Si se dan cuenta, esas formas desprenderían de una superestructura ¿de qué? De la educación. Si nos vamos a la artística, hay muchas formas, el teatro, el cine, la danza, la música, el baile, y vean, todo fue una estructura que es el arte. Ahora la filosofía, las formas filosóficas, pues la manera de pensar, la retórica, la hermenéutica, toda esa parte del pensamiento y de la sabiduría, pues se desprende de esa estructura grandota que se llama filosofía. O las formas religiosas, donde existe una libertad de credo, y si hablamos de religión, pues podemos encontrar la religión católica, la religión cristiana, la religión judía, la religión musulmana, entre otras tantas y tantas que existen, pero todas provienen de una estructura que es la religión. Vean, cada uno de los elementos que están en nuestra vida se rigen a través de una estructura, es decir, algo que ya está previamente establecido y ahora nosotros decidimos de qué manera lo vamos acoplando a nuestra vida social. Ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, pues una estructura muy grande es la tecnología. Porque a través de la tecnología tenemos clases en línea, entregamos tareas en línea, hacemos tareas en línea, tenemos videoconferencias, podemos subir diversos recursos y ya todo es a través de una gran estructura que se llama ¿cómo? Tecnología. Y con eso aprovechamos para el desarrollo del e-learning o la educación online. En la sesión anterior hablé del subdesarrollo, hablé del atraso y la dependencia de esos elementos en los cuales estamos inmersos en nuestro país y que bueno, más adelante estaré hablando otro poco más acerca del subdesarrollo, pero ahora con la finalidad de diferenciarlo con el desarrollo económico. Cuando existe el desarrollo económico, vaya, hasta suena bonito el término, es cuando el país tiene esa capacidad ¿de qué? De crear riqueza, de ser prósperos, de que su gente viva bien, de que tenga educación, que tenga salud, que tenga vivienda, que sus derechos sean respetados, que tenga libertad de expresión, que su economía les esté yendo bien porque tienen trabajo, porque hay oportunidades. Eso es el desarrollo económico. Existen muchas características del mismo y aquí les pongo las primeras. El aumento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, vaya, es la riqueza del país. Es todo aquello que nosotros pues podemos obtener gracias a las actividades que se desarrollan día con día en una nación y la hacen más próspera. Entonces, cuando el PIB, el Producto Interno Bruto, crece, pues vaya, estoy hablando de desarrollo. Cuando el ingreso per cápita también sube, es decir, que cada uno de nosotros por persona tenemos mayores ingresos, que los empleos son mejor pagados o que el nivel de vida también empieza a crecer, que de eso también hablaré más adelante. La producción industrial, que tenemos la capacidad de tener empresas que pueden hacer esto, que generan nuevos productos, nuevos servicios para el consumo de la gente, que también somos capaces de exportar cosas. Menor precio a producción primaria, el sector del campo, hace rato hablamos de ese, del primario, pues está muy abandonado. En un país desarrollado, ¿qué pasa? Pues en la producción primaria se tienen mejores máquinas, mejores herramientas, mejores técnicas para aprovechar esos recursos naturales
¿Y qué ocurre? Pues hay menor precio para la producción. Se puede cultivar, se pueden aprovechar esos recursos y cuesta menos hacerlo. También el crecimiento de la clase media. Cuando la clase media empieza a crecer, se habla de prosperidad. ¿Por qué? Pues porque tienen empleo. Porque tienen empleo, tienen dinero y con ese dinero pueden satisfacer sus necesidades, pueden darse algún lujito, pueden empezar a invertir, empezar a crecer. Eso es lo muy bien cuando la clase media crece, cosa que en el subdesarrollo la clase media empieza pues a decaer para que se transforme toda en baja. Cuidado con eso. Mayor acceso a la salud y la educación, pues sí, porque hay mejores hospitales, los programas educativos empiezan a tener mayor auge, existen plataformas educativas como la nuestra en la cual pueden ingresar desde cualquier lugar, pueden tener esa disponibilidad para estudiar, cosa que en el subdesarrollo no se puede, o por lo menos en la parte pública. Díganme cuántas de las escuelas públicas en México, públicas, no privadas, públicas, cuentan con plataformas especializadas escuela por escuela. Yo creo que muy pocas, muy pocas lo tienen. Igualdad de oportunidades, que todos podamos generar riqueza, que podamos crecer, que tengas la oportunidad de comprarte un coche, pero tu vecino también, y de comprarte una casa, de comprarte ropa, de viajar, de hacer cosas diferentes. Esa igualdad existe en el desarrollo económico. La ausencia de necesidades básicas, cuando las necesidades básicas ya no es lo importante. ¿Por qué? Porque están cubiertas, porque sabes que mañana vas a tener comida, vas a tener vivienda, que tienes educación, que tienes salud, pues empiezas a pensar en otras cosas, en invertir, en divertirte, en vivir como tal, sin estarte preocupando tanto. Eso es el nivel de vida y eso pasa en el desarrollo económico. Lamentablemente en el subdesarrollo es al contrario. Pensamos primero en lo básico, en qué vamos a comer mañana, en saber si voy a tener empleo o no. Esas son las cuestiones antagónicas al desarrollo. Y en el desarrollo también viene el acceso al crédito. Los créditos son muy importantes porque nos hacen crecer. Cuando tú tomas un crédito y lo utilizas de manera adecuada, nos brinda muchas posibilidades, cosas que antes a lo mejor no podíamos acceder, como a una casa o como a cierto dinero para montar un negocio. Eso pasa en el desarrollo económico y los créditos son más sencillos de poder obtener. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de poderlos pagar. Ahora voy a hablar nuevamente de lo mismo de la semana anterior, el subdesarrollo, pero aquí les pongo estas características. Vean, la economía se basa en el sector primario. Mal. ¿Por qué ese tache? Porque no podemos basarnos 100% en cultivar zanahorias o en el petróleo que finalmente se nos va a acabar y hoy ya no es la fuente de energía que realmente funciona a nivel mundial. El petróleo ya es cosa del pasado. Hoy necesitamos invertir en las energías renovables, necesitamos invertirle, por ejemplo, a la energía eólica, a la energía solar, a este tipo de cosas. El petróleo ya no, y seguimos basándonos en esto. Eso es un elemento del subdesarrollo. Comercio exterior desfavorable, pues sí, en el subdesarrollo muchos de los presidentes tercos, ¿qué es lo que hacen? Pues ven al comercio exterior como algo malo. Dice, no, nosotros no vamos a vender en otro lado. Oye, no te puedes cerrar. Existe la globalización y necesitamos esa libertad de mercado, pero en el subdesarrollo no se entiende. Elevadas tasas de mortalidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque los servicios de salud son pésimos. Cuando el servicio de salud es malo, la gente se muere, porque no existen las vacunas, porque no existen las curas para ciertas enfermedades que en otros lugares están controladas. ¿Y qué pasa con la tasa de mortalidad? Se va para arriba. Sobrepoblación también es un elemento del subdesarrollo, porque tampoco existen campañas de prevención en todo lo que viene siendo la cuestión reproductiva, ¿no? No existe ese control de natalidades. Pero el problema no es que tengan 10 hijos, el problema es cómo los mantienen. Entonces tienes una sobrepoblación, pero pobre. El nivel educativo es bajo. Una de las características del subdesarrollo económico es que los gobiernos de muchos de estos lugares, ¿qué es lo que buscan? Que su pueblo no piense, que no analicen, que no sean críticos, pues para que no les pregunten, para que no los cuestionen, para que ellos sigan siendo los mesías, para que sigan siendo en los que pueden engañar al pueblo. Por eso existe ese bajo nivel educativo en el sector
público, ojo, en el sector público, y por eso se enojan cuando la educación privada ofrece algo de calidad porque le empiezan a abrir los ojos a las personas. En el subdesarrollo las tasas de desempleo son muy grandes. Pues sí, no hay industria. Si no hay industria, pues entonces ¿a quién contrato? Tampoco hay comercio porque lo ven mal, entonces ¿qué vendo? Y esto me lleva como consecuencia, entonces, ¿en dónde trabajo? El desempleo sube y nos vamos a la pobreza extrema. Y también la democracia es débil. Es decir, la posibilidad de elegir. ¿Por qué? Porque finalmente la oposición no pesa en el subdesarrollo. No existen posturas diferentes y posturas adversas en las cuales el pueblo pueda tomar en cuenta. Estas son las tristes características del subdesarrollo económico, del cual hablamos mucho también en la sesión anterior. Quiero que observen muy bien este mapa del mundo y vean primero todo lo que está de color verde. Vean los países en verde. Estados Unidos, está Canadá, Alaska, Groenlandia, toda Europa está en verde. También tenemos en verde lo que es Australia y Japón, aparecen en ese color. ¿Y por qué aparecen en ese color? Porque son países desarrollados. Esos son los países que tienen las características de las cuales hablamos hace un momento. Y en rojo les pongo una línea divisoria. Vean cómo hacia el sur, ¡pum!, en amarillo, el subdesarrollo, la pobreza, el atraso, la dependencia, todo de lo que hablamos. Vean, está muy marcado entre el desarrollo y el subdesarrollo. Se nota claramente. Y bueno, lamentablemente pues México, que pertenecemos a Norteamérica, no a Centroamérica, Centroamérica comienza a partir de Guatemala. México, a pesar de estar en Norteamérica, es desarrollado e infortunadamente así seguirá durante no sé cuántos años más, pero se nota esa brecha muy grande solo para que podamos observar y vean cómo la Unión Europea pues está totalmente consolidada porque son países industrializados, son países que logran comercializar también muy fuerte con el resto del mundo, que tienen tecnología, que su gente vive bien, que tienen empleo, que tienen seguridad social, tienen todas esas características que en el subdesarrollo difícilmente se ven. Vean África, todo el continente africano, pues hay gente que hasta se está muriendo de hambre. Vean cómo está la situación. También pues lo que viene siendo Oriente Medio y Asia está en ese color, bueno, quitando a los japoneses, por ejemplo, parte de los chinos, también que cuidado con China porque pues va a ser una de las grandes potencias sin duda alguna, si no es que ya lo está haciendo, y ese contrapeso muy grande que le va a hacer a Estados Unidos también en ese punto, y por eso tienen los grandes problemas. Si no, chequen en internet el caso de Huawei y me darán la razón. Volviendo al subdesarrollo, existe un ciclo desde luego, y vean cómo va nuestro ciclo. Bajo Producto Real Per Cápita, es decir, por persona. De ahí, pues entonces hay un bajo poder adquisitivo, es decir, gano poco, no puedo ahorrar, me dicen ahorra, pero pues ¿qué voy a ahorrar si todo lo poquito que gané ya me lo gasté en las necesidades básicas, en pagar mi vivienda, alimentación, un poco de salud y eso más o menos? Ahorrar no pude, invertir menos. De ahí nos vamos con la flecha. También baja tasa de formación de capital, claro, porque no pude invertir. Entonces, como no puedo invertir, pues no me va a generar más riqueza. No puedo, de ahí también nos vamos a que no tengo ese dinero para poder pues ser sustentable en ese sentido, me va a generar baja productividad y vuelvo a lo mismo, bajo Producto Real Per Cápita. Este ciclo, este círculo vicioso pertenece al subdesarrollo. Y cierro nuestra sesión del día hablándoles a ustedes acerca de la productividad, que mucho se habla, mucho se escribe acerca de este término, y más en el argot industrial, donde dicen es que la empresa fulana o sutana necesita acrecentar sus índices de productividad. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Es la relación entre lo que produzco o lo que fabrico y los factores que tengo, es decir, con todo aquello que cuento para poderlo hacer.
Si yo les dijera, bueno, vamos a dar una clase en línea, pero no tengo computadora, no tengo internet, entonces yo no podría como profesor darles la clase en línea y ¿qué pasaría? Mi productividad se iría por los suelos. Pero si tengo el internet, tengo los medios para dar la clase en línea, entonces sube mi productividad. Esa es la relación entre producción y los factores con los cuales tengo. Y existen tres elementos claves y distintivos a considerar, comenzando con la capacidad económica, que esto se mide por los precios, los costos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la cuestión monetaria es la capacidad que tienen las empresas para hacer algo. Vamos a suponer que nosotros tenemos una papelería, entonces en la papelería mi capacidad económica sería el dinero que tenga para comprar los productos que les voy a vender, las libretas, los lápices, las plumas, los colores, los marcatextos, las hojas, etcétera, pero porque tengo la capacidad económica para adquirirlos. ¿Cómo? Ya sea de un dinero que tuve ahorrado, de algo que me prestaron, créditos, etcétera. Pero cuando ya cuento con ello, existiría la capacidad económica. Y de ahí brincamos a la eficiencia, es decir, la manera en cómo voy a aprovechar ese dinero. Pues voy a buscar proveedores adecuados para comprar las libretas y todos los elementos que les dije anteriormente y vendérselos a ustedes. Pero necesito ser eficiente, porque si no fuera eficiente a lo mejor estaría comprando caro, al mismo tiempo vendería caro y difícilmente la gente me compraría porque mis competidores tendrían mejores precios que yo, entonces no me conviene. Por eso es que nosotros necesitamos esa eficiencia. Y finalmente viene la eficiencia económica, que son las unidades o porcentajes. ¿En qué se va a medir esto? En cuántos cuadernos les vendí, cuántos cuadernos, cuántos colores, cuántos plumones les vendí a ustedes y obviamente lo que gané con ellos. ¿Se dan cuenta? Todo viene siendo un ciclo, viene siendo algo que necesitamos todo el tiempo empezar a revisar para ser más productivos. En nuestro día a día, ¿cómo sería más productivo? A ver, mis recursos que tengo, ¿cuáles serían? Mi cuerpo, por supuesto, mi propio organismo. Necesito estar sano, vitaminarme, tratar de comer bien, de dormir a mis horas, de no malpasarme, de no tener vicios como por ejemplo no fumar o no ingerir demasiadas bebidas alcohólicas, por ejemplo, entonces me cuido. Entonces, con esos cuidados que yo tendría, puedo trabajar o puedo elaborar proyectos o puedo desarrollar más cosas. ¿Y eso que va a generar? Pues que obviamente tenga participación en diversas tareas y al final sea más que más productivo. Si nos damos cuenta, de esa manera se puede hacer. Hasta aquí nuestra sesión de este día y en la próxima semana con gusto estaremos tocando más temas acerca de nuestra estructura socioeconómica de México. Que la pasen muy, pero muy bien.